El Senado alerta por aumento de amenazas y atentados contra candidatos regionales. En el año ya van 54 ataques. Arresto a quienes inciten a la violencia y el vandalismo, señala un proyecto de ley que tramita el Senado. Aprobados en primer debate 271,7 billones de pesos del presupuesto general. Les contamos cuáles sectores crecerán el año entrante. El peaje más caro del mundo se estaría pagando en la vía al llano. Pasar el derrumbe vale 150.000 pesos. El Senado noticias con los llaneros. En audiencia pública, senadores cuestionan calidad del servicio de la CPS y piden a la Supersalud correctivos urgentes frente al sistema. Por un día, 30 niños y adolescentes fueron senadores. Les contamos cómo les fue en los debates. Buenas noches. En los últimos 10 meses la violencia electoral ha dejado 7 candidatos muertos y 2 más secuestrados. Y 54 aspirantes a cargos regionales denuncian amenazas de muerte. Por eso el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, citó a los ministros del Interior y de Defensa y al director de la Unidad Nacional de Protección para que expliquen las medidas de seguridad de los candidatos en el país. El debate de control político sirvió para conocer de primera mano la realidad de la grave situación de seguridad en la que se encuentran muchos de los candidatos regionales, que han hecho que llegue una violencia que no queremos. De acuerdo con lo expuesto por el senador citante, Juan Diego Gómez, en los últimos 10 meses se han presentado 54 casos de candidatos víctimas de violencia. 40 amenazados, 7 asesinados, 5 víctimas de atentados, 2 secuestrados. Los departamentos más afectados son Bolívar, 10 casos, Antioquia, 8 casos, Cauca, 5 casos, Sucre, Valle y Magdalena con 4 casos cada uno. Ante la contundencia de las cifras, el senador Gómez hizo un llamado al gobierno nacional para que den las garantías necesarias de seguridad a todos los candidatos. La violencia política no la hemos podido eliminar y el Estado no ha sido capaz de garantizar la vida de los candidatos y dirigentes políticos. Ante la plenaria del Senado, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que este no ha sido el año electoral más afectado. No es cierto que este haya sido el año más violento. Claro que no queremos con ello ocultar las dificultades que atravesamos y que por eso vale la pena ahora escuchar la estrategia del Ministerio de Defensa y de nuestras fuerzas militares y de policía. Precisamente el ministro de Defensa, Guillermo Botero, explicó el actual protocolo de seguridad para los candidatos. Hemos construido un protocolo para el último mes cuyo propósito es establecer y coordinar actividades interinstitucionales para minimizar el riesgo de los desplazamientos de los candidatos, que es lo que más nos preocupa. Finalmente, el presidente del Senado de la República, Lidio García, hizo un llamado a los congresistas para dar ejemplo de respeto y tolerancia desde la institución. Y yo quiero hacer un llamado como presidente de esta corporación a todas las fuerzas vivas y sobre todo a la polarización que existe hoy en día en nuestro recinto, para que demos el ejemplo en Colombia, busquemos bajarle el tono y confrontar de manera más tranquila. El debate continuará en la Comisión Segunda del Senado para analizar la estrategia del Ejército y la Policía de ocupar los territorios donde los delincuentes están atentando contra los candidatos que participarán en la jornada electoral del próximo 27 de octubre. Los líderes sociales también están en la mira de los asesinos, especialmente en Córdoba. En audiencia pública en el Congreso, senadores del Polo Democrático y del partido de la FARC denunciaron el aumento de los asesinatos. La violencia en el sur de Córdoba no da tregua. Sus habitantes aseguran que más de 2.000 personas han sido desplazadas por causa de la llegada de grupos paramilitares a la región. Los campesinos estamos sometidos al desplazamiento, a la prostitución de niñas menores de edad, a los asesinatos en jóvenes, porque luego del proceso de paz se van las Fuerzas Armadas de la región. Las noticias que llegan de este departamento confirman lo dicho por Gregoria, quien no es la única en asegurar que el miedo se apodera día a día de la región. Nos constriñen, nos discriminan, nos intimidan, nos amenazan, nos dificultan nuestra labor como lideresas en la defensa de los derechos. Algunos senadores consideran inaudito que este tipo de hechos sigan ocurriendo luego de que la Defensoría del Pueblo ha hecho diferentes llamados
centros de alertas tempranas. Yo creo que sí hay que seguir insistiendo en que tanto las comunidades como el Estado encuentren una manera de saber la verdad y de encontrarle solución profunda a la problemática. Para otros senadores, esa solución pasa por buscar acciones en pro de un país libre de violencia. Yo creo que falta un gobierno que piense en una paz grande que incluya a todos los grupos armados ilegales, tanto los que tienen connotación política, a los que hay que ofrecerles obviamente un acuerdo, como los que tienen connotación delincuencial. El gobierno nacional asegura que se está trabajando por la seguridad en este departamento. Las comunidades pueden tener la tranquilidad de que hay todo un compromiso, tanto del orden nacional como territorial e interinstitucional y de gobierno, para tratar de alguna manera bajar esos niveles de lo que ha sido la violencia. Desde el Senado se buscará promover un debate de control político al gobierno nacional para que explique qué medidas se está tomando para mitigar este flagelo. Atención, quienes inciten a la violencia y el vandalismo podrían terminar arrestados por las autoridades. Tenga cuidado con lo que dice y replica en sus redes sociales. La semana comenzó difícil para la ya difícil movilidad en la capital de la República. Las redes sociales sembraron la incertidumbre entre los habitantes de la ciudad y varios de los municipios que la rodean. De hacer un paro a nivel nacional para el día 23 de septiembre. A las 0 horas inicia el paro a nivel Colombia. Este hombre resultó ser un humilde conductor de bus intermunicipal, que no es dueño de ningún vehículo, pero sí de un interminable prontuario de infracciones como conductor. Me hago responsable a lo que usan las carreteras, pero carro que transite, que se atengan las consecuencias. Su video se viralizó a través de las redes sociales y fue uno de los mensajes que terminó por asustar a la población y preocupar a las autoridades. Por eso, desde el Senado proponen arrestar entre 3 y 12 meses a personas que motiven a la violencia generalizada. Encontramos que no hay sanciones reales, ni siquiera de arresto, para aquellos que incitan a la violencia y que pueden generar azonadas y violencia masiva y heridos y muertes. Varios analistas coinciden en afirmar que los mensajes de odio contribuyen a la deslegitimación de la protesta frente a la ciudadanía. Por eso recomiendan que la iniciativa establezca cuándo estos discursos forman parte del ejercicio de un derecho y cuándo se convierten en promotores de violencia. Lo que pasa en redes y lo que pasa a través de lo digital no es nada distinto de lo que pasa en la vida cotidiana. Y si en la vida cotidiana está escrito y mandado que cualquier tipo de insinuación o incitación a la violencia tiene connotaciones penales, eso se debe trasladar a las redes sociales. El senador de la Comisión Primera dice que la iniciativa no atenta contra el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. El derecho a la protesta, que es sagrado y que hacemos valer, no puede confundirse con la incitación a la violencia. El senador Barreras presentó también otro proyecto de ley dirigido a resolver las quejas por las que los conductores se fueron a paro. Este contempla la devolución de las licencias de tránsito a los infractores luego de que paguen las multas acumuladas que tienen a la fecha. Las comisiones económicas del Senado y la Cámara aprobaron en primer debate el presupuesto general de la Nación para 2020. Les contamos cómo crecieron los recursos para salud, educación y agricultura. En el presupuesto de 271,7 billones de pesos aprobado por las comisiones económicas del Senado para el próximo año, quedaron contemplados mayores recursos para el beneficio de los colombianos. El aumento en más de 7 billones del presupuesto de inversión, estableciendo que el presupuesto para educación es el más alto de todos los sectores. En esta edición se le incluyeron 1 billón de pesos adicionales al sector de la educación. Los sectores con mayores recursos son educación, 44,2 billones, defensa, 35,2 billones, salud, 31,8 billones. A pesar del aumento de presupuesto para algunos sectores, senadores expresaron preocupaciones frente a lo propuesto. No aparece por ninguna parte recursos para el Fondo de Estabilización de Precios de Café. Esa fue una iniciativa parlamentaria, tuve el honor de ser ponente en el Senado, su señoría y el gobierno lo avaló, fue una promesa pública del presidente Duque, salió la ley que crea el fondo y uno de los recursos, una de las fuentes de financiamiento es el presupuesto. Además, el senador Wilson Arias presentó ponencia negativa al proyecto de presupuesto. Porque de una parte plantea la privatización de varios activos sin confesárselo al país, no consulta las necesidades de la inversión social colombiana
entre otras, violando la norma. El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, defendió la iniciativa. El gobierno no va a meter un mico en la ley de presupuesto dándose facultades para privatizar empresas que hoy son propiedad del Estado en su conjunto y meter por la ley de presupuesto una facultad para eso. Se espera que en los próximos días este proyecto pase a estudio de las plenarias de Cámara y Senado para su aprobación final. Falta muy poco para que Villavicencio, la puerta del llano colombiano, se convierta en distrito especial, biodiverso, ecoturístico, agroindustrial y educativo. Villavicencio, coleo, joropo, caña de azúcar y petróleo, algunos de los productos que caracterizan las actividades de la capital del Meta, sectores altamente impactados por los constantes cierres de la vía que la comunica con Bogotá. El último de estos lleva 3 meses, aunque ya hay paso parcial para vehículos pesados. Para dinamizar estos y otros renglones de la economía local, las comisiones de ordenamiento territorial del Senado y de Cámara le dieron su primer empujón con concepto favorable a una iniciativa que buscará convertir a Villavicencio en distrito especial, biodiverso, ecoturístico, agroindustrial y educativo. Y eso significa pues que se empieza el camino para construir una institucionalidad que seguramente hará que sea mucho más fácil acceder a recursos del Estado en estos campos en los cuales se solicitó la declaratoria de distrito especial. Entre mayo y julio de este año, Villavicencio, con cerca de 530.000 habitantes, registró una tasa de desempleo de 12,4%, la más alta entre 23 ciudades capitales del país. Nos preocupa que esto no sea usado por los entes territoriales para todo este tema de alcaldías locales, edilatos y unas reformas administrativas que no le conviene y no es por lo que yo fui ponente de este proyecto de ley. De convertirse Villavicencio en distrito especial, se sumará a otras 10 ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, que ya tienen esta categoría y que les permite recibir fondos especiales para la ejecución de proyectos locales. Pues ojalá Villavicencio sea pronto distrito especial, aunque los derrumbes en la vía al llano siguen siendo un dolor de cabeza. Nuestra periodista Sandra Zuluaga llegó hasta el kilómetro 58, donde encontró una digna muestra del surrealismo colombiano. Como solo se permite el paso de vehículos pesados, si un carro particular quiere pasar, debe pagarle 150.000 pesos a una grúa para que lo pase. Sí, señores, 150.000 pesos. Hace 136 días con sus noches que el llano colombiano padece los rigores del clima mezclados con las deficiencias de infraestructura en el país. Nos encontramos en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, en donde en este momento aún continúan las obras para poder reabrir completamente este corredor vial. En este momento está permitido el paso de carros de carga pesada, pero está prohibido el paso para particulares. Por eso muchas personas han tenido que acudir a grúas y pagar entre 50 y 100.000 pesos para poder pasar por este trayecto. Por eso los carros particulares que quieran ir de Villavicencio a Bogotá o viceversa deben pagar el que podría ser el peaje más caro del mundo. En este punto pues se creó el negocio de las grúas, que el día de la apertura fueron 40.000 pesos, el siguiente 50, ayer estaban cobrando 90.000 y hoy ya vamos a 150. No sé si hay algo más absurdo que eso, pero pues ahí estamos, Colombia. No parece haber opción para los conductores de carros particulares que ante la necesidad deben tragarse su impotencia y meterse la mano al bolsillo. Me parece muy injusto lo que estamos viviendo. Tuve la necesidad de usar esta grúa porque tenemos necesidades en la finca y las tenemos que cubrir. En realidad el recorrido es mínimo, pero las autoridades solo permiten el paso de vehículos pesados como las grúas. Lo que yo le decía al mecánico, el trayecto es pequeñito, 2 minuticos por 150.000 pesos, es algo injusto. La indignante historia que en la vía al llano ya todos conocen como el peaje más caro del mundo, se conoció por estos días en el Senado de la República. Esto es someter a la gente de verdad a una infamia. Esto es lo que genera la falta de información, la falta de claridad y además de unas medidas que sean coherentes con la realidad de lo que ocurre. A mí me parece absurdo esta situación, que la gente tenga que acudir a unas grúas para poder pasar por allí. Los conductores piden que se autorice el paso a vehículos pequeños al menos por horas para evitar este nuevo costo generado por el derrumbe. Que no dan vía a todo el mundo, como está subiendo mulas y buses y bajando, pues que den vía a todos, nos están perjudicando a todo el mundo.
Nosotros venimos desde ayer de por allá de Puerto Gaitán y ahí es la hora que estamos trancados, porque si no, uno ya no viene con plata, ¿cómo pasa? El gobierno nacional ha dicho que la apertura definitiva de la vía será al menos dentro de un mes. En aras de buscar una solución a la problemática del sistema de salud, la Comisión Séptima del Senado adelanta varios debates de control político, con los cuales también se busca establecer responsabilidades frente a la mala atención a los pacientes. Senadores piden a la Supersalud correctivos urgentes en las EPS. Cuando los colombianos acuden al sistema de salud, además de sus dolencias, muchas veces deben asumir el trauma de enfrentarse a la inoperancia del sistema. Lo que más reclaman, medicamentos y citas con especialistas. A la mala situación de la salud se suma que las EPS no pagan servicios debidamente a los hospitales municipales. Un ejemplo es el Hospital de Ábrego en Norte de Santander. 3 EPS le adeudan 1.000 millones de pesos por servicios prestados en el último año y estas nada que pagan, poniendo en riesgo a la población y su derecho a la salud. Hoy todas las EPS del país gozan de buena salud, pero quienes no gozan de buena salud son sus afiliados que se están enfermando y muriendo en la puerta de clínicas y hospitales. Antioquia ocupa el primer lugar con el mayor número de tutelas por las falencias en el servicio de salud con un 24%. Le sigue Valle del Cauca con el 11%, Bogotá con un 7%, Norte de Santander y Santander con un 6%. Hoy tenemos casi 6% más de liquidez en el régimen contributivo, 15% en el régimen subsidiado y 36% más en lo no PBS. Por lo tanto, creo que a eso es a lo que se refieren las EPS, pero somos conscientes que tenemos que seguir trabajando en el tema. Lo que también hace falta son más recursos, pues el dinero girado para la salud no alcanza. Un claro ejemplo de esto es que el Estado gira aproximadamente 50.000 millones de pesos al año para atender a las personas afiliadas al régimen subsidiado de 4 municipios de Catatumbo, Ábrego, Convención, El Carmen y Teorama, lo que corresponde a 714.000 pesos anuales por persona para su salud. Y que no haga las cosas bien se tiene que ir, y los que están prestando un buen servicio tienen que fortalecerse y crecer en afiliados, porque el que hace la tarea bien merece seguir creciendo. Todas las cifras y anuncios fueron hechos durante el debate de control político realizado por la Comisión Séptima del Senado de la República a las EPS por la mala prestación del servicio de salud a los colombianos. Este año se han incrementado las cifras de maltrato, acoso y bullying que llevan a la depresión y el suicidio. Senadores le pidieron al gobierno una política pública para atender la salud mental. Según el Instituto de Medicina Legal, de 2008 a 2017, los casos de suicidio en el país aumentaron un 28,4% y se han convertido en la cuarta forma de violencia. Sin embargo, expertos señalan que este es un problema prevenible de salud pública y que para atacarlo es necesario acabar con los mitos frente al tema. Mito: hablar de suicidio aumenta el riesgo. No hablar sobre el suicidio y sobre el sufrimiento que las personas están teniendo realmente es lo que aumenta el riesgo. La mayoría de personas necesitaban quizás espacios donde pudieran hablar tanto de su sufrimiento como de sus ideas. Mito: las personas que quieren suicidarse no hablan al respecto. La mayoría de personas que intentaron o han hecho, digamos que una conducta suicida, han venido estructurando, fantaseando con ella o planeando eso y han buscado pedir ayuda de diferentes maneras. El reciente caso de un universitario en Bogotá volvió a poner sobre el tapete la realidad del tema. Por eso, en el Senado de la República también se expresó la necesidad de fortalecer la atención en la materia. Muchos responden a problemas de salud mental. En Colombia poco se habla del tema, pocas evaluaciones se hacen y yo creo que es urgente, y de eso ha venido hablando el ministro de Salud y la vicepresidenta, adelantar una política pública frente al tema de salud mental. La urgencia ha crecido en esta época de medios digitales en la que se debe tener un manejo responsable de videos o chats de este tipo de noticias, pues su amplia exposición aumenta el riesgo en las personas con tendencia a estas conductas. Transportadores informales le pidieron al Senado de la República trabajar en un proyecto de ley que reglamente las rutas que traen y llevan pasajeros a lugares que no atienden ni el gobierno nacional ni las alcaldías. Los transportadores informales aseguran que están movilizando mensualmente entre 10 y 12 millones de colombianos. Este transporte informal, que en la zona rural atiende a casi el 80% de la población, campesinos, indígenas, afros, es la única forma de transporte en estas regiones. Estamos hablando de camperos, busetas, buses, motos, en fin, todo este tipo de alternativas, pero también en zonas donde no hay hospitales, en zonas donde no hay atención por parte del Estado, ellos prestan sus vehículos como ambulancia para transportar mercado, para transportar niños, en fin, suplen la responsabilidad del Estado
en un servicio que nosotros decimos en este momento es informal. Las cifras son contundentes. Solo en Bogotá hay cerca de 15.000 vehículos de transporte informal que están supliendo al transporte público en las zonas periféricas. Hoy tienen muchos las licencias suspendidas. Hoy prestamos un servicio que le quedó grande al distrito y a los grandes cacaos a nivel Bogotá. Hoy día tenemos las 15.000 chanas que hacen un vehículo de transporte colectivo, están prestándole un servicio de cerca de 800.000 usuarios al día. El problema, según los transportadores informales, es que no se quiere reconocer que ellos están supliendo un servicio, sobre todo en zonas de difícil acceso. Que nos tengan en cuenta para una mesa de transporte informal, que la vamos a radicar en la Comisión Sexta del Senado, que es la que regula el tema del transporte. El senador del Polo explicó que esta regulación podría beneficiar a conductores de buses, visitaxis, mototaxis, Uber y otro tipo de transporte informal actualmente por fuera de la ley. Un novedoso proyecto de ley invierte la carga de la prueba cuando se trate de la paternidad. Ahora la mamá podrá registrar a su hijo con el apellido de quien ella considera al papá, y el hombre tendrá 90 días para demostrar lo contrario. Una iniciativa de la senadora Esperanza Andrade busca frenar la irresponsabilidad de padres que no reconocen a sus hijos. En la actualidad, si un padre no le da el apellido, la madre inicia un proceso judicial para establecer con pruebas ordenadas por un juzgado que el hombre en cuestión es padre de su hijo, situación que se quiere cambiar para reconocerle los derechos en el menor tiempo posible. Ahora la madre registra en una notaría quién es el nombre del padre y es él el que tiene que demostrar a futuro que no lo es. Hicimos unas pequeñas modificaciones, dimos un plazo más para que el presunto padre comparezca a la notaría a reconocer su hijo, para que los niños hoy tengan el privilegio de tener el apellido de su padre a los 90 días. Aunque el proyecto ya pasó en la plenaria del Senado, ha generado polémica y dudas, y es ahora en la Cámara de Representantes donde se debe establecer quién reglamenta o cómo regular esta medida que podría poner en aprietos a más de uno. Se puede prestar para que se genere denuncias temerarias y de mala fe que podrían acabar la vida, la honra y el hogar de muchas personas y de muchas familias, entonces hay que tener mucho cuidado. En Colombia, una prueba de paternidad oscila entre 400 y 500.000 pesos. Cuando es parte de un proceso judicial, el costo de la prueba lo paga inicialmente el Estado, y cuando el proceso se defina, quien pierde el proceso debe pagarle a la entidad del Estado que lo asumió, que es el Instituto de Bienestar Familiar. En promedio se realizan 32 pruebas de ADN al día, 11.000 al año. El senador del Partido Liberal, Iván Agudelo, estuvo en la Universidad de Salamanca, España, explicando su proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese claustro educativo es líder en materia de investigación, innovación y avances científicos en el mundo. En enero de 2020 arranca en firme la nueva cartera de Ciencia y Tecnología en Colombia, en donde se espera el aporte de prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa. Quieren conocer de primera mano qué hemos venido haciendo desde el Congreso de la República. Con la ley de spin-off, con el blindaje constitucional a las regalías para ciencia, tecnología e innovación, y con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que el 24 de enero del 2020 va a ser un día histórico para Colombia, puesto que por primera vez la ciencia va a tener un asiento permanente en el Consejo de Ministros. Esta semana fue destacado por la prensa nacional uno de los programas que transmite el canal Congreso los sábados a las 9:30 de la noche. El formato del realizador audiovisual Sebastián Cardona acaba de ser reconocido por la prensa nacional como un novedoso programa de televisión dedicado a resaltar las leyes con las que estados y naciones transformaron la vida de sus ciudadanos en beneficio nacional. Israel es un desierto. ¿Cómo así que es la mayor potencia hídrica del mundo? Bueno, pues resulta que tienen tecnologías de avanzada en desalinización del agua. La experiencia de Leyes del Mundo identificó que, aunque legislativamente Colombia tiene algunos problemas en la aplicación de las normas, tiene leyes de verdadero ejemplo mundial. En otros países del mundo vienen incluso expertos a aprender de la experiencia colombiana en el manejo de la propiedad intelectual. Pero también tenemos leyes muy buenas. Su creador y conductor ha hecho de este espacio una interesante y novedosa ventana para conocer experiencias internacionales en materia de leyes, los sábados a las 9:30 de la noche por el canal Congreso. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, dejó clara su posición frente a las afirmaciones del ex senador Vicente Blel sobre el manejo de contratos en el departamento de Bolívar. Después de los últimos acontecimientos y de escuchar las grabaciones del señor Vicente Blel, donde me menciona en varias oportunidades y donde menciona al señor Ardila Lule, donde menciona a los Santo Domingo, solo me queda ratificarme en lo que dije,
que es un mitómano consumado de amplio reconocimiento. Y yo no puedo responder por lo que digan terceras personas. Solo le pido a los entes de control que investiguen este tipo de hechos. Muchas gracias. Por un día, 30 niños de varios colegios del país se convirtieron en senadores de la República y debatieron sobre la democracia y los valores ciudadanos. Los dejamos con los congresistas del futuro. Gracias por ver Senado Noticias. Acercar a los niños y jóvenes a la labor que realiza el Senado e incentivar su participación en escenarios democráticos es el propósito de la campaña Yo Soy Democracia. Los asistentes explicaron las propuestas que quieren sean escuchadas por los congresistas. Yo le digo a los senadores de Colombia que por favor trabajen duro por este país para que los niños, los padres y todo aquel que esté aquí en este país no tenga una mala vida y que Colombia sea un país mejor. Así como Juan Miguel, otros 30 niños de Bogotá pudieron expresarle a los legisladores sus necesidades y fueron senadores durante un día. Muy novedosa, algo que uno normalmente no vive y siento que es una oportunidad en la que uno puede experienciar lo que los senadores experiencian y que no es fácil y que es una labor que no cualquiera podría hacer. Los jóvenes valoraron de primera mano el trabajo legislativo en el mismo espacio en el que a diario se discute el presente y el futuro del país. Fue chévere sentarse y hablar sobre cosas que son importantes para el país y para uno como ciudadano. Y fue chévere sentarse y hablar donde se sientan los congresistas, los políticos de este país. Para la senadora Claudia Castellanos, líder de la campaña, esta actividad es de vital importancia para que desde pequeños los niños se acerquen a los más representativos escenarios de nuestra democracia. Yo Soy Democracia es traer niños de 9 a 13 años para que entiendan los valores democráticos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. He querido que ellos se expresen, hagan un proyecto de ley, que puedan vislumbrarse como los futuros legisladores de nuestra nación. La senadora continuará realizando estas jornadas con jóvenes de educación media y superior de diferentes regiones del país, quienes serán invitados a las instalaciones del Congreso en los próximos meses. Que todos somos Yo Soy Democracia.